Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y sinceramente te digo que estoy súper contento de que estés con nosotros a través de este medio. Estamos en una serie que hemos titulado Creciendo. Y hoy nos toca la tercera parte de esta serie. Y a esta parte vamos a estar hablando el día de lo que serían experiencias fundamentales. La realidad es que a todos nos debería importar crecer en lo espiritual. Pero eso no es lo que ocurre todo el tiempo. Nosotros normalmente cuidamos nuestros cuerpos y cuidamos nuestro crecimiento monetario, el área financiera, o intentamos por lo menos, en la parte física, en la parte material, en nuestras pertenencias, en lo que tendría que ver con familia. Pero, ¿qué en cuanto a nuestro crecimiento espiritual? ¿Realmente le damos a la parte espiritual la importancia que necesita en nuestras vidas? El rey David expresó esto de una manera que a mí me encanta. Él dijo en el Salmo 63, versículo 1, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y me encanta esto porque David está diciendo que de lo interior de su corazón, de su parte más íntima, de esa parte que sobrepasa lo físico, esa parte emocional que cuando tú mueres sigue existiendo, lo que sea tu alma y tu espíritu. Él dice que en madrugada, es decir, en los momentos de las 3, 4, 5, 6 de la mañana, él buscaría el rostro de Dios porque su corazón tenía la necesidad de tener un encuentro con ese Dios que era el único que podía suplir toda la sed espiritual que él tuviera. El asunto es que muchos de nosotros buscamos satisfacer nuestro crecimiento espiritual o nuestras necesidades espirituales con cosas que realmente lo que hacen es crear vacío. Muchos de nosotros intentamos satisfacer la necesidad espiritual que nuestras vidas tienen, que Dios creó en nuestros corazones para Él llenarla, con cosas que realmente no son eternas, cosas que no duran, cosas que se acaban. La llenura más importante es una relación con Jesús. Y sí, es importante una relación con tu familia, relación con personas, pero la llenura más importante es una relación con Jesús. Buscar el rostro de Dios y sobre todo, permitir que el Espíritu Santo entre en tu corazón y habite allí. Dios ha provisto muchas formas para hacerte crecer. Dios ha hecho todo lo que tiene que hacer para permitirte a ti y a mí alcanzar un crecimiento en lo espiritual que nos permita ser personas conforme al propósito por el cual Él tiene con nosotros. Nos permite pasar por circunstancias que nos llevan a tener propósitos que causan impacto. Es decir, cosas en nuestras vidas que trabajamos hacia esa dirección y que al final tienen un impacto. Eso nos hace crecer. Dios nos permite tener a personas a nuestro alrededor que nos ayuden a crecer. Especialmente en la comunidad de creyentes, personas que estamos buscando lo mismo, como dice, hierro con hierro se afilan, personas que pueden simplemente ayudar a crecer en las áreas que tenemos que crecer. Dios nos permite pasar por circunstancias que prueban nuestra obediencia personal. Y esas circunstancias que prueban nuestra obediencia personal también nos pueden ayudar a crecer. Pero hoy estaremos hablando de lo que es al principio, experiencias fundamentales. Entonces me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué es una experiencia fundamental? Porque quizás estás en tu casa y estás diciendo, experiencias fundamentales, o sea, una experiencia que tiene un fundamento necesario. ¿Para qué? Las experiencias fundamentales son sucesos que nos permiten desarrollarnos y crecer en diversas áreas de nuestras vidas. Dependiendo de nuestra actitud y perspectiva en cuanto a esa experiencia, estas situaciones pueden hacernos crecer o nos pueden hacernos sentir destruidos. Y yo creo que mientras estoy hablando contigo, quizás tú puedes decir, oh, me identifico con lo que estás hablando. Me acuerdo de un momento en mi vida donde pasé por una experiencia que se salió de mis manos y me sentí que todo se había destruido. O me puedes decir, me acuerdo de un momento en mi vida donde tuve una experiencia donde todas las cosas cambiaron de la noche a la mañana y pude comprender cosas que no comprendí y crecer en áreas que jamás imaginé que iba a crecer. Normalmente estas experiencias conllevan momentos de crisis, momentos de cambio, momentos de dificultades que te llevan
y ameritan que tú pongas perseverancia, que le eches ganas, que le des con todo lo que tienes. Pero sobre todo, experiencias de mucha reflexión. Que tú entres en una etapa donde tú puedas pensar en lo que estés pasando, comprender las cosas y comprender qué es el propósito y lo que Dios te está llamando a comprender de parte nuestra. Sin embargo, todos nosotros tenemos conceptos de lo que deben ser nuestra vida. Yo te aseguro que si yo te digo a ti cómo te gustaría tu vida, tú ya la tienes planificada. Es más, ya tú sabes dónde te vas a casar, dónde vas a estar si no estás casado, si estás casado, dónde te vas a mudar, qué casa vas a tener, cuántos hijos vas a tener, hasta el nombre del perro que quieres, ya lo sabes, la cerca blanca alrededor de la casita que vas a tener. O sea, tú sabes todo lo sabes, estás claro en lo que tú quieres. El asunto es que a nadie le gusta pasar por crisis, dificultades o por momentos de cambio. A nadie le gusta eso. Tú me estás viendo y yo no creo que estás diciendo, sí, pastor, a mí me encantan las crisis. O sea, mándeme todas las que quieres porque es lo mejor que puede pasar. La realidad es que hay momentos en nuestra vida que marcan pautas, momentos que establecen cosas en nuestra vida. Por lo menos, crecemos y empezamos a trabajar. O mejor, vamos un poquito más adelante. Somos niños, nuestros padres intentan darnos la mejor educación posible, intentan darnos lo que ellos consideran que nosotros necesitamos. Y en esa oportunidad nosotros nos educamos, si es posible, si la situación, las circunstancias lo ameritan, eso es un logro para ti. Ahora creces, estás educado, empiezas a trabajar en lo que te gusta o en lo que has aprendido, eso es otro logro para ti. Ahora de pronto conoces a la persona perfecta, no hay nadie como esa persona y tú dices, esta es la persona para mí. Te casaste y tremendo logro hermoso que has tenido porque ahora tienes una persona que es tu compañero o tu compañera. Ahora, después de eso, si el tiempo, todas las cosas bien, tienes hijos o hijas. Y tú dices, qué hermoso este logro que he tenido en mi vida. La mayoría de nosotros buscamos llenar nuestras vidas con logros, tales como los que acabo de describir. Cosas hermosas, educación, trabajo, experiencias de viaje, hijos, familia, todas esas cosas. Pero la verdad es que no todo es color de rosa, tal como lo acabo de decir. Sino que cuando menos lo esperamos, de repente una crisis golpea. Cuando menos lo esperamos, de pronto ocurre algo que el corazón, tal como dijo David, siente la necesidad o debe buscar sentir la necesidad de buscar la llenura de Dios de madrugada o en los momentos difíciles. Entonces, normalmente nos adaptamos a la experiencia, logramos sobrepasarla y continuamos. Después viene otra, logramos sobrepasarla y continuamos. Logramos sobrepasar la otra que viene y continuamos. Este tipo de experiencia, con el poder de cambiar todo lo que esperamos, son fundamentales para nuestro crecimiento. Y quiero que me escuches muy bien. Este tipo de experiencias que tienen la capacidad de cambiar tu perspectiva, de cambiar tu dirección, de cambiar tu forma de pensar, de cambiar tu relación con Dios, son importantes y necesarias para nuestro crecimiento. Y vuelvo a repetirte, a lo mejor tú has tenido experiencias y tú dices, no, eso fue mala suerte, yo no puedo creer, es que no hice lo que tenía que hacer y pasó, pero no vuelve a pasar otra vez. A lo mejor tú piensas que las experiencias que tú has pasado son casualidades. A lo mejor tú piensas que muchas de las cosas que tú has pasado son asuntos del azar. Pero ¿qué si Dios está en el asunto? ¿Qué si Dios está permitiendo que muchas de estas experiencias ocurran en tu vida porque Él está moldeándote y no tiene nada que ver con el azar y mucho menos con mala suerte y mucho menos con casualidades, sino que hay un propósito detrás de Dios para hacernos crecer? Por eso es que me gusta lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde dice, pues Dios es quien produce en ustedes, oye esto, tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad, su buena voluntad. Entonces, Dios actúa en nuestras vidas de formas donde las acciones de Dios, las cosas que Él permite que nosotros pasemos, tienen la capacidad de producir en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Con qué objetivo? De que nosotros podamos crecer en la voluntad buena de Dios. Es decir, que nosotros podemos cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Y la realidad es que aún las experiencias más difíciles, en Dios existe el potencial de crecimiento. En las experiencias más difíciles, en Dios existe un propósito final. Si comprendemos esta verdad,
en cuanto a las experiencias fundamentales, entonces en vez de ellas destruirnos o de ellas hacernos sentirnos derrotados, serán momentos de dolor, sí, quizás, o momentos de cambio, sí, pero serán momentos que nos harán crecer. Una de las cosas que siempre he creído es que las películas de Hollywood tienen la capacidad de crear imágenes de lo que tiene que ser una vida de una persona. Ocurre en las películas románticas. Un muchacho llega, conoce a una muchacha, se enamora y todo sale perfecto y colorín colorado, este cuento se ha acabado, son la familia perfecta. Y de la misma manera, en las películas de Hollywood todo está bien, los protagonistas están andando todo chévere, se presenta un villano, el villano trae una experiencia increíble de mal, pero los protagonistas siempre vencen porque ellos son los que van a lograr y las vidas hermosas de los protagonistas continúan. Muchas personas han creado su vida alrededor de estos conceptos. La diferencia entre nuestras vidas en las películas de Hollywood son muchas. No todas nuestras historias tienen un final feliz, por lo menos aún no. Pero no todas nuestras historias tienen un final feliz, por lo menos por los momentos todavía no. No todas nuestras experiencias duran 90 minutos, que es lo que dura una película, sino que a veces nuestras experiencias fundamentales pueden dar 13, 15 años, 2 años, 3 años, 1 mes, 2 meses, 5 días, el tiempo que sea necesario. En Hollywood se acaba en 90 minutos. En las películas Dios no tiene un papel fundamental en el cual Dios permite que las cosas pasen y que Dios también permite que tu corazón sea confrontado en áreas para llevarte a la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios que va por encima de todas las cosas. En medio de momentos difíciles, para Dios llenarte en una experiencia que marcará tu vida y que te guiará a la dirección que Dios quiere que te guíes. Pero la Biblia nos da varios ejemplos que me gustaría mencionar brevemente en cuanto a estas experiencias fundamentales. Te voy a decir el primero. Comienza en Génesis capítulo 41, versículo 41. Dice así: así que el faraón informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Déjame hablarte rápidamente de la historia de José. José era un joven que era príncipe en el pueblo de Israel, hijo de Jacob, con varios hermanos. Y era un joven que había ahora sido ascendido al segundo rango más alto de toda la tierra, porque Egipto en aquel entonces era la potencia mundial del mundo. Entonces, esta experiencia fundamental de José, de llegar a ser segundo después del faraón, ¿tenía la capacidad de hacerlo crecer o tenía la capacidad de destruirlo? Sobre todo porque una experiencia que le entregaba poder ilimitado, solamente el faraón estaba por encima de él, el rey de Egipto, pero que tenía la capacidad de llenar su corazón de orgullo también. Pero Dios que moldea nuestras vidas, y Dios que actúa en nosotros, y Dios que sabe lo que es mejor para nosotros, y Dios que tiene planes que sobrepasan mi entendimiento y mi conocimiento, conoce que hay ciertas experiencias como esa de José, de llegar a ser segundo después del faraón, que ameritan que vengan otras experiencias que pasen en nuestras vidas, que vayan quitando todas las cosas que tienen que quitar y que vayan entonces poniendo la capacidad de tener posiciones que pueden hacernos daños o circunstancias que pueden hacernos crecer a un nivel mayor. Es decir, antes de una gran experiencia vienen otras experiencias que te van creciendo a alcanzar el estatus para llegar a pelear esa batalla que te toca ahora. Por eso es que me encanta lo que Dios dice, que con la prueba Dios da juntamente la salida, lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces no es que Dios te tira en medio de un corral lleno de toros salvajes que están listos para cornearte, sino que Dios te enseña cómo trabajar primero, te enseña cómo hacer las cosas, te permite pasar por etapas, y fue exactamente lo que hizo con José. Antes de la experiencia de llegar a ser segundo del faraón, Dios pasó a José por muchas experiencias que formaron su carácter para que cuando llegara a la cima, la historia, no se olvidara de que la gloria tuvo una historia. Por eso es que en Génesis capítulo 37, versículo 28 dice: así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Entonces, déjame explicarte brevemente la historia de José. Un joven muy bueno, Dios le muestra sueños. Tenía sueños donde él veía que iba a tener una posición elevada, pero empieza a decírselos a sus hermanos que no eran hombres tan buenos,
le agarran la idea, deciden matarlo. Un día su padre lo envía al campo para estar espiando a sus hermanos. Él va a hacer lo que su padre le manda. Deciden matarlo. El hermano mayor dice, no podemos matarlo, es nuestro hermano. Decide entonces tirarlo en una cisterna, en un foso vacío de agua. Y entonces, después de eso, deciden no dejarlo en la cisterna, sino que lo venden. Ahora, un chico que estaba en su casa, de pronto, descubre el odio de sus hermanos, descubre que ya no va a estar más en casa y de la noche a la mañana es llevado en contra de su voluntad como un esclavo a Egipto. Si esa experiencia no tiene la capacidad de destruir a José, yo no sé entonces qué tiene la capacidad de destruirlo. El asunto es que la experiencia no siguió ahí, sino que José ahora queda como esclavo de Egipto y Dios lo pone en la casa de un hombre llamado Potifar, que era uno de los guardias del rey, es decir, una persona de autoridad. Y empieza el joven a aprender administración, empieza a saber lo que es trabajar en una casa, lo que es dirigir, lo que es hacer. Entonces Dios lo saca de casa de su papá, donde le traían el plato de comida quizás a la mesa, donde hacían todo lo que él quería, donde era un chico que tenía una túnica especial dada por su papá. Y lo pone ahora a trabajar como esclavo, a aprender lo que es administración, lo que es, tiene que ver con organización, lo que tiene que ver con mandato, con personas, con personal. La esposa de Potifar se enamora de José porque era un chico bien parecido, inteligente, capaz, joven. Y la mujer quiere estar con él y el tipo dice, yo no puedo hacer esto a Dios y no puedo hacer esto a mi amo. Y la mujer entonces lo acusa de violación. Y este joven que había perdido a su familia, ahora termina de ser esclavo, vendido, corriendo todo lo que tiene que ver en la casa de su amo. Ahora termina como un prisionero en una cárcel. Pero cuando llega a la cárcel, Dios lo pone y le da gracia. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo dentro de la cárcel. Óyeme este concepto tan increíble. Dios puede bendecirte en medio de cualquier lugar que tú estés. Aunque no aparezca suceso para las personas, Dios bendijo a José en medio de la cárcel. El asunto es que ahora José está en la cárcel literalmente, administrando todos los bienes de la cárcel, tratando con todos los presos. Dios lo fue pasando por experiencias fundamentales que sacaron orgullo, que sacaron arrogancia, que le enseñaron prácticas como lo que es la organización, la administración, trato de personal, relaciones públicas. Lo fue pasando por lo que es dejar de ser una persona quizás consentida a convertirse en una persona de trabajo, una persona de determinación. Y después que todo esto pasa, entonces, de que ya había llegado a un nivel de madurez, al final Dios lo saca de la cárcel y lo pone en segundo lugar después de un faraón. Esto es una experiencia fundamental en alguna persona con la capacidad de destruirla, pero también con la capacidad de hacerlo crecer. Y en el caso de José, la Biblia dice que José se mantuvo fiel al Señor. Oye muy bien, se mantuvo fiel al Señor. Y en esa fidelidad, él pudo comprender su propósito. De hecho, él termina perdonando a sus hermanos y siendo la persona que le proveía alimento a su familia en los momentos de hambruna que había en la tierra, cuando él llegó a ser segundo después del faraón. Dios tenía un propósito en la vida de José y ocurrió. Ese es el primer ejemplo que te da la Biblia que quiero darte hoy. El segundo ejemplo lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo, conocido como quizás uno de las personas más importantes en su época de la Biblia. Se cree que Pablo predicó a más de 2 millones de personas. Y estoy hablando de una época donde no existía ni Instagram, ni Facebook, ni televisión, ni medios sociales. Predicar a 2 millones de personas en esa época era bien complicado. Y se cree que Pablo lo hizo. Escribió 27 libros del Nuevo Testamento, 13 libros del Nuevo Testamento. De los 27 libros que el Nuevo Testamento tiene, escribió 13 libros Pablo. Libros que hasta el día de hoy son de bendición para nuestra vida. Pero ¿cuál fue la experiencia que llevó a Pablo a decir que no se avergonzaba del Evangelio? ¿Cuál fue la experiencia que llevó a Pablo a decir que él había sido transformado y que tiene una marca en su corazón? La leemos en Hechos capítulo 8, versículos 3 al 4. Mira lo que dice. Saulo, así se llamaba Pablo, su nombre hebreo, nombre Pablo, su nombre griego. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde iban.
Entonces Pablo empieza a perseguir la iglesia. Él tenía su plan ya trazado. Prioridad número 1, matar a todos los cristianos. Prioridad número 2, meter presos a los que quedaran vivos, que fueran cristianos. Prioridad número 3, asegurarse que nunca el cristianismo se predicara. Y Pablo llega literalmente, y el hombre está haciendo todas las cosas, y de repente, en Hechos capítulo 9, te narra de que él tuvo un encuentro con Jesús. Y no fue cualquier encuentro, fue una visión, donde él iba camino a Damasco para buscar a cristianos, para matarlos y llevarlos presos. Y de pronto Jesús se le aparece en una luz. Pablo cae al suelo, rendido, pierde la vista y la luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él comprende y dice: ¿quién eres? Y él le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo termina entonces comprendiendo de que hay un Jesús que él perseguía, que no estaba muerto, como él decía, sino que había resucitado. Y entonces ese hombre que tenía planes de mal, de matar, de aniquilar, de destruir, ahora escribe años más tarde: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y Pablo dice: no importa lo que haya pasado, yo sé quién es Jesús, porque yo tuve una experiencia fundamental en mi vida que me marcó y me transformó. En el caso de José, que pasó no por una experiencia, sino por varias experiencias, por más de 13 años. En el caso de José, las experiencias eran necesarias para llevarlo a una posición elevada, para que cuando estuviera en la gloria, la historia le recordara que la gloria siempre es de Dios. En el caso de Pablo, un hombre que buscaba hacer el mal, tuvo una experiencia de un encuentro personal con Cristo, donde Jesús se le apareció cara a cara, que cambió su actitud y dejó de ser ese hombre que buscaba el mal para ser un hombre que ahora era instrumento en las manos de Dios. La realidad es que la Biblia nos habla de muchas experiencias de personas, experiencias fundamentales que han marcado su vida y nos traen a ellas la oportunidad de crecer. Lo interesante es que todos nosotros queremos grandes historias, pero no todos nosotros queremos grandes historias llenas de experiencias que nos forman. Todos nosotros queremos grandes sucesos, grandes acontecimientos, grandes logros, pero no todos queremos la historia que nos lleva a los sucesos, a los acontecimientos y a los logros. Si pudiéramos elegir nuestras historias, estarían llenas de dinero, de paz, de amor, de felicidad, de larga vida. Y sobre todo, mientras yo tenga el control y todo esté bien, yo soy feliz. Pero ¿qué ocurre? Y ponme atención en esto. ¿Qué ocurre cuando Dios comprende la necesidad de pasarte por experiencias o permitir experiencias en tu vida que no son accidentales ni que son del azar, sino que Dios está haciendo algo y que quiere llevarte a crecer? ¿Qué pasa si Dios está permitiendo que algo golpee en este momento para que puedas abrir una ventana que has tenido cerrada, en la cual Él quiere que tú veas lo que Él va a hacer en tu vida y que tú recibas el poder que Él tiene para ti y sobre todo el propósito y su voluntad que Él tiene para ti? Hay momentos donde Dios nos guía a grandes verdades, nos disciplina y es necesario que pasemos muchas veces por ellas y nos confronta, nos restaura y nos fortalece. El profeta Isaías lo dijo en Isaías capítulo 41, versículo 10 de la siguiente manera: así que no temas, hablando de Dios en nuestras vidas, porque yo estoy contigo. Di conmigo: Dios está conmigo. No te angusties, no me angustiaré, porque yo soy tu Dios, porque tú eres mi Dios. Te fortaleceré, me fortalecerás, y te ayudaré, y me ayudarás. Te sostendré con mi diestra victoriosa, me sostendrás con tu mano derecha, que es victoriosa. El profeta, hablando de Dios, decía que no nos angustiáramos, que no pasáramos por momentos difíciles. Ahora, si tú estás en una crisis, obviamente te vas a angustiar, eso es lógico. Por eso es que nuestra oración debe ser: Dios mío, ayúdame a comprender lo que tú estás haciendo en mí. Ayúdame a comprender por qué tú te mueves de esta manera. Ayúdame a comprender las cosas y ayúdame a aprender lo que tú quieres que yo te aprenda. La diferencia entre las personas que crecen en sus experiencias y las personas que no lo hacen es la capacidad de reconocer que Dios está obrando en ellos. Óyeme bien, la gente que reconoce que Dios está actuando, crecen. Los que no reconocen que Dios está actuando, no se les hace más difícil crecer. Pero si no logramos percibir la mano de Dios en medio de nuestras experiencias, corremos el riesgo
de no comprender lo que está ocurriendo, el propósito de Dios y cómo esto nos puede llevar a un crecimiento. Por eso, la mayoría de las personas están abiertas a la idea de Dios y de lo que Dios está haciendo, trabajando en sus vidas, normalmente cuando pasan 3 cosas en sus vidas. Y quiero tocarlas brevemente. Estamos más abiertos en nuestros corazones durante estrategias, problemas y transiciones. Tragedias, problemas y transiciones. Oye muy bien. Tragedias, problemas y transiciones. La tragedia es algo que de repente golpea. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. Y algunos ejemplos de la tragedia pueden ser pérdida de un ser querido. Tú sabes a lo que me refiero. Cuando se muere papá, cuando se muere mamá, cuando se muere esposo, esposa, se muere un hijo, se muere un tío, se muere un buen amigo. Otro ejemplo de una tragedia sería un evento traumático de abuso durante la niñez o durante la adultez. Algo que tú no tenías control y pasó en tu vida. Y ojo, yo no estoy diciendo que Dios organiza eso para enseñarte algo. Yo no creo que el objetivo de Dios es agarrar a un niño que es inocente y permita que pase por ese tipo de cosas para enseñarle algo. Yo no creo que Dios es un Dios cínico y sadístico que actúa de esa manera. O una enfermedad. Quizás ahí es donde tú te encuentras hoy. A lo mejor tú me estás viendo hoy a mí y hay noticias de una mala noticia. Noticias de una tragedia. A lo mejor en tu corazón has sido golpeado por un abuso. A lo mejor quizás hay la pérdida de un ser querido. O a lo mejor tú estás enfermo. De todas las categorías, quizás esta es una de las más difíciles, la tragedia. Y es muy fácil en este momento de tragedia, cuando estamos pasando por experiencias fundamentales, culpar a Dios. Y decirle, todo lo malo que me pasa es culpa tuya, tú eres Dios creador, tú eres responsable, tú eres el que has traído desgracia sobre mi vida. Y sobre todo, enojarnos en contra de Dios. Si esa persona eres tú hoy, que quizás me estás escuchando y te sientes molesto por lo que Dios aparentemente ha permitido y tú piensas que es Dios maquinando todo para hacerte daño, yo quiero invitarte a que hoy abras tu corazón para que veas que en medio de esta experiencia fundamental, el amor de Dios está fluyendo para ti y que Dios también quiere tener un encuentro contigo en medio de esto. Quizás la muerte te robó la vida de alguien. O quizás el pecado de alguien le robó algo a tu vida o le robó algo a alguien. Quizás alguien lleno de pecado vino y abusó en contra tuya o en contra de un ser querido tuyo. Y eso se ha convertido en dolor. O quizás un médico te dio la mala noticia de que tienes solamente semanas para vivir. En medio de tu pérdida, en medio de lo que sea posible, que se terminan las cosas, Dios puede abrir un nuevo capítulo. En medio de las circunstancias que tú estás pasando, en medio de la tragedia, hay oportunidad de crecimiento. Es en estos momentos de tragedia donde el corazón o rechaza a Dios 100% o se abra para que Dios entre 100%. Es en medio de tragedia donde Dios viene y en medio del dolor trae la paz. Por eso es que en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, textos que durante toda mi vida los he siempre mencionado y los he pensado y los he hecho mis textos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. En otras palabras, Dios en medio de la tragedia, Él puede traer bien en medio del dolor. Él puede cambiar el capítulo de tu vida por un capítulo nuevo. Dios quiere que nuestras experiencias de dolor tengamos un final de bien. Y no estoy diciendo necesariamente lo que podemos llamar un final feliz, pero un final de bien. Donde tengamos contentamiento con lo que está ocurriendo y aprender a conocer lo que está pasando. Pablo enseña que Dios tiene el poder de transformar la tragedia en un tesoro, de sacar una gran construcción de cenizas. Pablo nos dice que nosotros podemos fácilmente crecer en esto, pero nos dice también que la promesa no es, porque la promesa es que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero la promesa es exactamente para los que aman a Dios. Y esto es importante, porque la promesa de Dios está hecha para las personas que aman a Dios en medio de las circunstancias de tragedia. Y no estoy diciendo que Dios hace acepción de personas, porque tú todo lo que tienes que hacer es invitarlo a tu vida. Pero en medio de la tragedia, el amor que tú sientas por Dios, Dios puede venir y puede literalmente entrar y hacer algo. Y eso es lo que Dios te está diciendo.
Esto no es una promesa para gente atea que simplemente dice yo no me importa nada de Dios y no quiero saber nada de Dios. Esto no es una promesa para gente que están súper amargados y no quieren saber nada de Dios en lo más mínimo. Esto es promesa para personas que quizás están luchando con lo que están pasando por dolor, están pasando por tragedia y ellos pueden ahora en medio del dolor de la tragedia ver al Dios que tiene y comprender que ese Dios es todopoderoso, pero que ese Dios le importa a ellos y que en esta experiencia difícil de tragedia puede haber crecimiento. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos. Porque la promesa para estas personas es una relación con Cristo Jesús. Algo que sobrepasa la vida misma, algo que sobrepasa la enfermedad, que sobrepasa la pérdida. Y esta es una promesa para el creyente. Si tú le preguntas a un pastor normalmente, ¿a dónde quieres ir? ¿A una boda o a un funeral? La mayoría de los pastores vamos a decir que queremos ir al funeral, a oficiarlo. Porque es allí donde nosotros sabemos que hay corazones abiertos. Hay corazones que han comprendido que la vida llega a su fin, que han comprendido que hay tragedias que ocurren y que hay cosas que pasan después. Pero en medio de la tragedia puede haber crecimiento. El crecimiento de un encuentro con Cristo Jesús. El crecimiento de un corazón pasar. Yo he visto familias rotas y que la tragedia ha reunificado. Yo he visto padres que han perdido relación con sus hijos y antes de morir ha habido un reencuentro de perdón. Algo que nunca hubiera pasado sin la tragedia. Yo he visto a personas pasar por tragedia en ese momento, cambiar su vida totalmente y en los últimos años de su vida, los últimos meses de su vida, llegar a ser los que nunca fueron en toda su vida. Hay oportunidad para crecimiento en la tragedia. La segunda cosa, dije que la primera tragedia, la segunda cosa es problema. Los problemas abren el corazón para nosotros tener la capacidad de querer estar más cerca de Dios. Y esto es un ejemplo de esto sería problemas de relaciones, por lo menos un divorcio, un matrimonio fallido, una ruptura familiar. Otro ejemplo sería problemas financieros, malas decisiones financieras, deudas abrumadoras, embargos, un problema que se levanta contra ti. Otro sería quizás te metiste en líos con la ley. A lo mejor tus decisiones y tus acciones te han llevado a un problema legal. Cuando estamos sumidos en arrepentimiento por nuestras malas decisiones o por momentos cosas que han ocurrido, que quizás no le dimos la importancia en el momento adecuado, es entonces el final para nosotros, pero es el inicio para un nuevo capítulo. En los problemas, mi corazón busca siempre ayuda. Y si no lo haces, pues va a haber golpes por todos lados. Por eso es que yo te invito a que cuando estés pasando por problemas, tú invites a Dios y le digas, Dios mío, enséñame a ver en este problema cómo puedo yo transformar mi vida. Enséñame a ver cómo puedo hacer las cosas distintas. Y a veces hay problemas que yo mismo me traigo encima por decisiones que yo tomo o acciones que yo busco. Y el asunto es que a veces lo más amoroso que un Dios puede hacer por nosotros es dejarnos sentir las consecuencias de nuestras malas decisiones y acciones. A veces lo más amoroso que un Dios puede hacer, tal como un padre también, es dejarnos sentir las consecuencias de nuestras acciones y nuestras decisiones. Es mi experiencia como pastor que cuando un padre o una madre intervienen para salvar a sus hijos de sus malas consecuencias, los jóvenes nunca aprenden y normalmente duran su vida cometiendo los mismos errores y a veces muy tarde, porque cuando adultos los errores son más graves normalmente. Pero cuando el padre deja que el hijo o la hija, o la madre deja que el hijo o la hija pasen por las consecuencias de sus malas acciones, normalmente es un proceso de aprendizaje donde el joven o la joven no vuelven a hacer lo que estaban haciendo. Por eso es que me encanta lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8, donde dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los ha tratado como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Por los que soportan es para su disciplina, es lo que te dice. Entonces, la Biblia te está diciendo a ti literalmente que Dios a veces permite cosas que las consecuencias de nuestras acciones ocurran. En las tragedias no tiene muchas veces que ver con consecuencias de nuestras acciones, son cosas que pasan. A veces es otra persona que viene y la hace, como el caso de un abuso. A veces la muerte que viene, algo natural que ocurre. La persona a su tiempo se ha llegado y tenía que irse. A veces son una enfermedad, algo que nos mueve el piso. Pero en los problemas normalmente, no todo el tiempo, pero en los problemas normalmente yo tengo algo que ver con eso. Fue lo que hice, lo que no hice.
Y a veces Dios permite que esas consecuencias vengan para que yo pueda aprender en lo que a mí me cuesta a veces aprender. Por eso es que el versículo 12 de Hebreo 12 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla, oye esto, parece agradable. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. Yo no conozco a la primera persona que me ha dicho, ay, qué rico me corrigieron hoy. O sea, a nadie le gusta que lo corrijan, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Es lo que está diciendo usted ahorita. Hay padres que literalmente el muchacho hace algo que no tiene que hacer y en vez de dejar llevar el peso de sus consecuencias, van y lo rescatan. Vuelve a hacer otra cosa que no tiene que hacer. En vez de llevar el peso de sus consecuencias, lo voy a rescatar. Lo vuelve a hacer por tercera vez, lo voy a rescatar. Cuarta vez, lo voy a rescatar. El papá ya se le salen las cosas de la mano. Ahora el muchacho empieza a vivir ese estilo de vida. Tremendo problema tiene el padre ahora. Y el muchacho sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque no ha sido entrenado en la disciplina. No se le ha enseñado. Y hay momentos donde problemas en nuestras vidas son producto de nuestras acciones. Esta es la realidad. Hay momentos donde el problema de nuestras vidas tienen que ver porque no hacemos lo que tenemos que hacer o dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Hay tragedias que no son así y hay problemas que también quizás no sean así, pero estoy enfocándome en ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero invitarte a que tú comprendas que ese Dios amoroso a veces permite experiencias fundamentales que son el producto de mis acciones o consecuencias de mis acciones. Lo hermoso es que Él, como un Padre amoroso, está caminando contigo en el momento para que tú aprendas y también te ayuda a salir en el momento necesario. Él no te va a abandonar en medio, aunque hayas cometido errores. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece siempre fiel. Y me encanta ese texto porque te deja saber que el Dios fiel trabaja conmigo, una persona infiel, para permanecer fiel a mi vida. Entonces, tragedia, problema. La tercera cosa que abre nuestros corazones a comprender dónde estamos y cómo podemos aceptar a Dios, y es la final, son las transiciones. Y yo creo que esto es importante. Creo que esta última categoría es fundamental y que Dios la usa constantemente o permite que ocurra en nuestras vidas para movernos de un lugar a otro. Te doy un ejemplo, perder un trabajo. Tenías todo listo, perdiste el trabajo, ahora no sabes qué hacer. Tienes que buscar un trabajo nuevo, tienes que reempezar de nuevo, a veces perder cosas. La otra sería mudarte de una ciudad, un nuevo hogar, una nueva ubicación, una nueva emigración, salir de tu país natal. Eso a cualquiera lo marca, a cualquiera ese tipo de cosas lo marcan. Otra sería comenzar una nueva relación con un matrimonio o terminar una relación o una ruptura de divorcio. O tener un hijo o una hija. Son transiciones que te van marcando. Hay un cambio de dinámica cuando tú estabas solo y ahora tienes una pareja. Hay un cambio de dinámica cuando estabas solo y ahora tu pareja, si eres hombre, da a luz un hijo. O si eres mujer, tú puedes dar a luz un hijo. Hay un cambio de dinámica totalmente. Ahora empezamos a abrir los ojos a que hay nuevos horizontes, nuevas cosas. Si no los abrimos, entonces en esas transiciones, en los momentos fundamentales no aprendemos lo que tenemos que aprender. Entonces tenemos que comprender nosotros que las circunstancias a nosotros nos llevan a la oportunidad de crecer y alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Tenemos que comprender que las circunstancias que pasan son producto de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira, yo te voy a ser muy honesto. En mi vida yo he pasado trabajo. La gente no tiene idea del nivel de trabajo que yo he pasado. Yo me acuerdo en ocasiones, literalmente, orarle a Dios y decirle, pero bueno, vale, ¿por qué tú me haces pasar a mí tanto trabajo? ¿Qué es lo que yo te he hecho? Y no te estoy mintiendo. Yo he llegado a momentos en mi vida donde yo le he dicho a Dios, pero Diosito, papá, pero viejito, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo no entiendo qué es lo que yo he hecho. Y yo quiero decirte que después, ahora que yo miro hacia atrás y yo veo las diferentes tragedias en mi vida, los diferentes problemas que muchos los causé yo y las diferentes transiciones que todavía paso muchos por transiciones, yo puedo ver la mano de Dios caminando en cada momento en una de ellos, sacando sucio de mi corazón, sucio de mi mente, sucio de mis acciones. Y quiero decirte que lo he peleado, lo he luchado, le he dicho a Dios, pero la misericordia de Dios siempre ha caminado. Y me ha dicho, Moisés, esto te va a hacer más fuerte. Y con los años he dicho, Dios mío, esto es increíble, tú tenías razón. Esto que yo pensé que me iba a destruir,
me ha hecho fuerte. Dios mío, tú tenías razón. Esto que yo pensé que yo no podía controlar, se está controlando. Dios mío, tú tenías razón. Esto que yo pensé que era muy fuerte, demasiado grande para mí, con tu paz, con tu amor, con tu llenura, lo estoy sobrellevando. Por eso es que yo quiero que comprendamos que las experiencias fundamentales, las crisis, los cambios, las transiciones, cosas nuevas en tu vida, no son malas. Si tu perspectiva está arraigada en Dios, anclada en Dios, no son malas. Y Dios hará algo nuevo en tu vida. Dios cambiará la página, un nuevo capítulo. Hasta el día de tu muerte, Dios trabajará con experiencias que te llevarán de un lugar a otro, tal como hizo con José. Él no estaba listo para ser segundo después del faraón, pero tuvo que pasar por venta, tuvo que pasar por crisis, tuvo que pasar por esclavitud, tuvo que pasar por prisión, para que cuando estuviera allá arriba se recordara de su historia y su gloria no le hiciera caer ahora y romperse la cara por el orgullo. Lo mismo con Pablo. Pablo sabía lo que era un encuentro con Cristo. Pablo pasó por diferentes cosas, persecución, naufragios, apedreado varias veces, latigado. Experiencias que lo formaron al punto que él dijo, no me avergüenzo del evangelio. Y estas son las cosas que yo quiero que nosotros comprendamos hoy. A lo mejor lo que tú estás pasando hoy es una experiencia donde Dios quiere encontrarte, donde Dios quiere transformar tu vida, donde Dios quiere llamarte por tu nombre y cambiar la dirección que estás caminando y sobre todo hacerte un capítulo nuevo en tu vida. Por eso me gustaría hacerte varias preguntas. ¿Estás caminando con Dios hoy en medio de tu pérdida? En medio de tu problema, en medio de tu transición, en medio de tu tragedia. ¿Quiénes son las personas que te hablan en tu vida? ¿Te has rodeado de personas cínicas que no creen, que no les importa, que te hablan dolor? ¿O te has rodeado de personas que tienen fe y que pueden orar y ministrar tu vida? ¿Has sido tú parte de esta circunstancia? Es decir, ¿este problema ocurrió porque tú te lo trajiste sobre ti mismo? Y si eso es lo que ocurrió, entonces, ¿qué tienes que hacer para que las circunstancias cambien? ¿Y qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Estás tú fomentando a que la circunstancia o el problema continúe hacia adelante y que te lleve a lugares donde tú no quieres seguir? ¿Te has cerrado a la voz de Dios, a la palabra de Dios? La otra pregunta que te hago es, ¿dónde está Dios en este momento en medio de tu circunstancia? ¿Está Dios respondiendo a tu oración? La respuesta es Dios siempre escucha nuestras oraciones. ¿Hay bendición en medio de esta circunstancia? La respuesta es sí. Dios va a bendecirte en medio de esta circunstancia. Y la bendición de Dios a veces no es como nosotros pensamos. A veces la bendición más grande, y creo que la más importante, es tener paz en medio de un problema. Es la fe que sobrepasa todo entendimiento y que trae la paz en medio del conflicto más grande del mundo. La realidad es que si tú estás en estas circunstancias, yo quiero decirte que las experiencias fundamentales son instrumentos de Dios para hacerte crecer. Muchas ocurren, otras las traemos, pero sea lo que sea, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esos son los que son llamados conforme a su propósito. Yo quisiera decirte que si tú estás hoy en una experiencia de dolor, de tragedia, una experiencia fundamental, yo quiero decirte que hay mucho crecimiento que puedes lograr y aprendizaje que puedes lograr a través de ella. Un capítulo nuevo en tu vida. O un capítulo nuevo en tu vida, en tu relación con Dios, aún después de la muerte. Para hacer eso y para poder caminar con Dios en tus circunstancias, tú necesitas invitar a Cristo en tu corazón. Me gustaría que en este momento tú ores conmigo esta oración y que tú tengas la oportunidad de invitar a Jesús en medio de tu circunstancia. Te invito a que digas conmigo, Señor Jesús, en medio de mi tragedia, en medio de mi problema, en medio de mi transición, yo te invito. Ayúdame a ver lo que tú estás haciendo. Ayúdame a creerte. Ayúdame a caminar en ti. Esta circunstancia se me ha hecho muy grande quizás. Pero ayúdame. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te recibo, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor. Y todo te lo entrego en tus manos. Ayúdame a ver. En tu santo nombre te lo pido, Padre. Amén
Amén. Me gustaría que enviaras un texto con la palabra pasos al número que aparece aquí en pantalla. Es una palabra sencilla, el texto. Te prometo que no vamos a molestarte y te prometo que nuestros voluntarios y nuestro staff va a llamarte o te va a mandar un texto porque queremos caminar contigo. Y si necesitas oración, mándanos a ese mismo texto la palabra paso y sigue escribiendo diciendo necesito oración por esto y nosotros vamos a estar orando por ti.